Buenas tardes a todos. Al final, els casals, que és una masovería de la finca, de la propiedad, de la familia, de toda la vida, siempre hemos sido, en casa siempre habíamos sido agricultores y bien, seguramente esta última generación, nosotros somos 5 hermanos, pues estos 5 hermanos, pues al final cada uno hicimos pues lo que nos pareció. O sea, nuestros padres al final pusieron los medios para que pudiésemos pues hacer lo que nos apeteciera, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, el mayor Lluís igual no estudió, se quedó en casa directamente. Miquel y Jordi sí, ellos dos estudiaron en Barcelona. Pues Jordi es ingeniero y Miquel hizo historia del arte, cada uno aquí y tal, y yo cocinero, ¿no? Porque, bueno, andábamos por ahí del año 89. Cuando empecé mis estudios, un chaval de 14 años, pues tampoco, la verdad es que tampoco no teníamos muy claro qué hacer y bueno, pues en ese momento, antes de las Olimpiadas, ¿verdad? Decían, bueno, pues tal, que trabajé de cocinero, ¿no? Empecé mis estudios, el primer año se van superando etapas, vas conociendo a gente, bueno, pues de prácticas igual aquí o allí, o los fines de semana que trabajábamos, y le vas cogiendo el gusto y, bueno, pues en el año 94, creo, terminamos los estudios y aquí hay como un hecho en casa, que es eso de lo que pasa a veces en el Mediterráneo, ¿no? La historia del Mediterráneo, pues que un incendio forestal, un enorme incendio forestal, arrasó pues el sur de la comarca del Bergadá, básicamente. 60.000 hectáreas, o no sé exactamente, pero fue un antes y un después, porque al final esta casa que vemos, que es els Casals, que es esta masovería a la que tenemos una pared maestra aquí detrás, pues esta casa se quemó, cayeron los tejados y quedó, bueno, pues en semi ruina, ¿no? Bueno, en casa al final nos volcamos, yo creo, bastante todos en la recuperación después del incendio. Pues ese incendio arrasó todo el bosque, quemó 2 de las casas de la propiedad. Bueno, la verdad es que fue terrorífico. Yo era muy joven, pero lo recuerdo. Total, que nos quedamos a trabajar en casa y mientras en el bosque, básicamente, sacando madera quemada y limpiando el bosque, pues se gesta la idea de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estas casas, este patrimonio familiar de toda la vida, ¿no?, que se ha quemado? La figura del masover ya no existía como tal, pero la casa estaba en pie y de pronto, pues, de un día para otro se quema, ¿no? Bueno, pues durante ese tiempo se gesta y a mí me pareció de una inocencia increíble o de una falta de sensatez y sentido común, que es que, bueno, surgió la idea de convertir esta casa en un pequeño hostal, en una fonda, que le llamamos aquí, pues un restaurante también, y que pudiésemos dar el servicio, pues, bueno, que la gente viniese, pues igual a comer, igual a dormir, a descansar. Bien, a mí en ese momento, primero que era muy joven y segundo que me parecía absolutamente fuera de lugar, porque esto era tierra quemada, nunca mejor dicho. Pero bueno, prevaleció la ilusión y empezamos las obras en el año 96 y en el año 2000 se abre, ¿no? Bueno, se abre, al final todos nos quedamos en casa a trabajar. Parecía que había como un proyecto de bueno, ¿no?, de viabilizar después del desastre, pues viabilizar toda la explotación y modernizarla, cambiar un poco las estructuras de
de trabajo y lo que siempre se había hecho. Seguramente, pues eso, ¿no? Con el paso del tiempo, pues abrimos en el 2000, ¿no? Y estuvimos, pues, volando muy bajo durante un par o tres de años que recuerdo bastante duros porque al final, bueno, pues no es fácil, ¿no? No es fácil porque Sagás es un municipio aislado, sin núcleo, con no recuerdo, 140 habitantes aproximadamente, donde todo el mundo es agricultor, todo el mundo atiende a sus explotaciones. Hay explotaciones de todo tipo, más grandes, más pequeñas, pero se continúan atendiendo. El territorio está muy bien ocupado, digamos, yo creo que siempre ha habido mucha agricultura tradicional, ¿no? A pesar de la industria o de la agroindustria o de las demandas de esta agroindustria, al final yo creo que aún hay gente que valora las cosas hechas de una manera determinada, ¿no? Nosotros al final, yo venía de cocinar en ciudades y venía de cocinar en gastronomía, ¿no? En restaurantes, en establecimientos de gastronomía o de alta gastronomía. Y de pronto me encuentro, bueno, pues en casa, con la responsabilidad, porque al final a mí es lo que me pesaba era llegar a fin de mes, así de claro, o sea, no había ninguna intención o ningún tal de decir, no, aquí lo que haremos es, pues, trabajar con la misma explotación, con el mismo... Evidentemente lo hacíamos desde el primer día, pero casi no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo eso, que estábamos trabajando con una sinergia con la explotación agraria, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los animales de pluma, pues los pollos, capones, pulardas, la periquita flor de almendro, no sé qué, cada uno aportaba a su manera, ¿no? De una forma, digamos, un poco desordenada, pero al final todo era para intentar mejorar, ¿no? Lo mismo con el cerdo. En vez de integrarnos dentro de una estructura, digamos, más comercial y hacer una gran, no sé, ¿no? Una gran explotación de madres reproductoras para tal, no, decidimos conservar esa estructura digamos, de muy pocos animales, muy pocas reproductoras, muy pocas madres, pero muy bien cuidadas, haciéndonos nosotros mismos haciendo los piensos compuestos de nuestro propio ganado, con cereales que sabemos de ellos, de la trazabilidad, porque en muchos casos son o hechos en casa o comprados a gente o sea que controlando muy mucho la alimentación, controlando muy mucho tal. Bueno, pues empezamos a crecer por aquí, ¿no? Intentando hacer un cerdo, en este caso, ¿no? Los pollos, pues tal, todo lo que tiene que ver con el vacuno, pues las vacas en el 94 se quemaron, eran vacas de pasto, vacas que andan por el monte, que nos ayudan a mantenerlo limpio y ordenado y ocupado. Pues bueno, eso también se perdió y lo recuperamos también, o sea, nos pusimos en la parte productiva. Nosotros desde el restaurante lo veíamos pasar, ¿no? O sea, al final nosotros siempre habíamos hecho un huerto en casa, un huerto familiar. Cuando abrimos el restaurante nos dimos cuenta de que, hombre, habría, si plantásemos unos cuantos tomates más, nosotros plantábamos 3 variedades de tomates. Por ejemplo, pongo de ejemplo el tomate. Pues plantábamos 3 variedades de tomate en el huerto, ¿no? Siempre en mi casa, las Kenavert, el tomate, el vacío, el buit de Montserrat, podríamos plantar algún tomate tipo pera, pero aquí se acababa, ¿no? Cada uno lo utilizábamos para cosas diferentes. En casa, tradicionalmente. Lo mismo, pues, con todo lo demás. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta de que en vez de comprar esas flores de calabacín, o en vez de comprar esa cebolleta tierna, fina, o en vez de comprar, pues,
pues durante el verano podíamos producir en nuestro propio huerto, que ya hacíamos, podríamos producir un poco más plantando un poco más. Y la cosa empieza por aquí, empieza por crear esa sinergia y darnos cuenta de que, de hecho, el único hecho diferencial que teníamos en casa, que tiene els Casals, el único es que formamos parte de una explotación agraria viva, una explotación agraria completamente dinámica, familiar, con esos 5 hermanos que yo soy cocinero, los otros agricultores, pero con esos 5 hermanos que viabilizan esa explotación. Claro, actualmente, después de 20 años, pues ya no plantamos 3 tipos de tomate, la cosa se ha complicado un poco, porque ya estamos, pues, con el tiempo, con los años, con muchos vecinos, porque al final las variedades de tomate de el negre de Gisclareny o el Pit de Monja, pues yo recuerdo a mi hermano Miquel que hace 15 años nos trajo unas semillas de unos tomates que se plantaban en la plana al lado del Llobregat, en Gironella, cerca de Gironella, donde un agricultor, una persona mayor, plantaba esos tomates y siempre había considerado que ese tomate era un muy buen tomate. Resultó ser un marmanda, resultó ser lo que hoy le llaman el cor de bou, el corazón de buey, un tomate de alto nivel. Pues salió de la plana, la negra de Gisclareny, del pueblo de Gisclareny. Lo trajeron a través de otro agricultor de Puig-reig, o horticultor de Puig-reig. Al final se va construyendo una red. Yo soy nacido aquí, mi familia son de toda la vida de aquí, con lo cual el agricultor y la cercanía, que es como el segundo círculo, ¿no? El primer círculo es todo lo que pasa en casa, que son, pues al final, igual son 40, 50 productos diferentes que salen de la casa pairal, de mi casa, de donde nací, de donde trabajan mis hermanos, de la explotación, de Cal Rovira. Pues de allí saldrán unos 50 productos aproximadamente durante todo el año, 50 productos de peso. Y habrá el segundo aro, digamos, pues son lo que llamamos los vecinos. Los vecinos, pues nuestras vacas son vacas de carne, no tenemos vacas de leche. Lo que vamos es a buscar la leche a un vecino. Los huevos nosotros tenemos de gallina, de pulleta, de gallinas muy jóvenes. Pero en cambio no tenemos huevos de pato o huevos de oca, pero sí que tenemos vecinos que tienen patos y ocas, ¿no? Vienen de Gironella en este caso. Al final nosotros no tenemos pichones, porque no hay palomas, en casa no hay palomas, no hay pichones. Pues la familia Tatger del Bages, allí sí tienen una granja de pichones y además tienen su propio matadero, su círculo cerrado, su alimentación, sus razas, muy interesante. Corderos no tenemos, pero sí que tenemos un vecino, al Marià de Farreras, que tiene un rebaño de ovejas muy importante, que cada día salen a pastar y dan su vuelta. Pues los corderos vienen de Farreras. Y eso pasa en todo. Los quesos vienen de la trazabilidad en el producto. Al final, lo que te da es autenticidad. Lo que te da es que tú, cuando tienes la capacidad de buscar y tener estos proveedores, la verdad es que tienes la opción de crecer a partir de ellos. Tienes la opción de mejorar diferentes, diferentes árboles, diferentes ramas que van a... Porque la verdad es que es muy transversal, porque acabas hablando con proveedores que te traen un producto al año, no tienen más, pero durante esos 3 meses vas a poder explotar, digamos, y aprovechar al máximo y darle el mayor
valor añadido a pequeñas cosas, a veces son pequeñas cosas, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, la persona que os trae huevos de oca solo trae huevos de oca y son 2 meses al año, ¿no? Lo mismo con algunas setas que son muy específicas, pues el hecho de no ir al mercado a comprar setas, sino que las setas lleguen por la puerta, eso también es un ciclo que es anual, ¿no? Porque cada año se va repitiendo el ciclo y es muy interesante porque además los vas relacionando con el tiempo, ¿no? Los vas relacionando con meses determinados, con momentos del año determinados y sabemos pues que en invierno tenemos nuestro hilo conductor, pues seguramente va a ser la trufa negra y va a ser pues la caza, y en cambio en primavera es todo mucho más efímero, todo mucho más etéreo, no hay tanta seguridad, nunca hay seguridad en primavera de nada porque dependes mucho del cielo. Y luego el mercado puede estar atestado de setas y en els casals no haber setas. Y dices, ¿y por qué no hay setas en els casals cuando en primavera son súper importantes? Pues porque este año no toca, este año no ha tocado. Con lo cual es un hándicap, pero al mismo tiempo yo creo que es ley de vida y debemos aprender a cocinar con estas, ya no limitaciones, sino con este hecho, porque siempre cuando no hay una cosa, florece la otra, ¿no? Cuando hay escasez de una cosa que la das muy por hecho, muy por tal, tienes que aprender a cocinar de otra manera y a moverte de otra manera, ¿no? El hecho de no ir a comprar estos productos al mercado, ¿verdad? Y al revés, esto no nos debe convertir, o a mi entender, no nos debe convertir en integristas. Yo siempre digo que intentamos ser íntegros, pero nunca jamás integristas. Y hay muchos ejemplos antropológicos, a mi entender, de que las cosas viajan. El mundo es como es. Vamos a aprovechar las cosas que viajan bien. Porque es evidente que hay cosas que viajan bien desde hace muchos años. Y estoy hablando, por ejemplo, de cosas tan evidentes y tan... la vainilla viaja muy bien, la pimienta viaja muy bien, el café viaja fantásticamente bien. Un cordero viaja mal, seguramente. Pues la gente, las personas viajan bien. El otro día, bueno, se puede considerar igual un poco demagógico, pero es para crear una reflexión, ¿no? O para crear una pregunta, ¿no? De ¿qué es más catalán, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en Centro Geográfico de Cataluña. Siempre he aprendido, bueno, yo creo que la cocina catalana es mi referente, ¿no? En todo caso. ¿Qué pasa? Yo siempre digo, pues, ¿qué es más catalán? ¿El jengibre o el pan con tomate? ¿No? ¿Qué es más catalán? Yo me lo pregunto a veces, ¿no? Porque si entendemos que al final una cosa que hoy es muy, muy nuestra, como por ejemplo el tomate o el pan con tomate, llegó aquí en el siglo XIX, a finales del XVIII, cuando se popularizó el tomate. Y en cambio el jengibre, que evidentemente pues no lo usaba todo el mundo porque no era un artículo de lujo que viajaba con la ruta de las especies, pero hay referentes en Cataluña, hay un recetario en Cataluña del siglo XV, creo, XIV, no, creo que es del siglo XV, donde hay una receta de anguila con jengibre en el siglo XV. De acuerdo que era comida para reyes, o sea, tampoco era explicativo de nada antropológico, pero sí que nos explica o nos enseña que a veces lo que parece muy lejano, pues no lo es tanto. Y lo que parece muy cotidiano resulta que hace 4 días que lo tocamos, ¿no? O sea, ser íntegro, pero no integrista, ¿no? Practicar una cocina... Cuando me preguntan oye, ¿vosotros qué cocina hacéis? Yo nunca digo que hago una cocina de
kilómetro cero o una cocina de proximidad. De hecho, cuando hablo de estos términos, si nos fijamos en la gastronomía, yo siempre explico que, o a mi entender, la gastronomía es como la alta costura. O sea, es la alta gastronomía, que seguramente no es lo que yo practique, pero la gastronomía es siempre pendular, ¿no? Fijémonos, hace 15 años, hace 10 años hablábamos, o algunos periodistas, un periodista concretamente hablaba de la cocina molecular o de la cocina, digamos, técnicamente, bueno, absolutamente opulente, ¿no? La técnica que se utilizaba, los productos derivados que se utilizaban, ¿no? Pues un poco sí, ¿no? La cocina de tecnoemoción, ¿no? Es como un concepto, ¿no? Pues hace 10 años, 15 años estábamos en esos conceptos en alta gastronomía, y actualmente, fijémonos, estamos casi en el otro extremo, en el kilómetro cero, en el producto, hablando solamente de producto. Yo casi nunca hablo de producto, me gusta más hablar de productores, porque al final yo con una lechuga no podemos conversar. La adaptación al producto, yo creo que parte de la adaptación al productor, no al revés. O sea, es el productor el que nos tiene que acabar diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No al revés, no al revés. Yo lo entiendo de esta manera. Vamos a hablar más de productores y seguramente menos de productos, porque al final el productor es el que ocupa el territorio, es el que lo conoce, es el que lo quiere. Generalmente una persona que hace un animal, a ese animal le tiene cierto afecto, lo mismo a una verdura, ¿no? O sea, vamos a hablar más de productores y menos de productos. Y lo que decíamos, nosotros hacemos una cocina o intentamos hacer una cocina no de kilómetro cero, no de proximidad, no nos preocupa excesivamente eso. Sí que nos preocupa hacer una cocina rica, una cocina que esté rica. Para mí es muy importante que antes que un hecho visual o un hecho tendencial o un hecho por proximidad, por producto, por ecológico, por biodinámico, por lo que sea, me da igual. Lo primero y en lo que voy a insistir más es en que esté rico, intentar cocinarlo bien, intentar ser generoso a ese nivel. Para mí eso es muy importante, seguramente es lo más importante. Todo parte de que somos generosos por nuestro oficio. En nuestro oficio yo creo que hay mucha generosidad y lo que pretende es, al menos en mi caso, que no soy cocinero, sino que siempre digo que soy hostelero, o sea que esto es un hotel y acogemos a la gente, intentamos hacerlos que vengan aquí y sea para ellos pues un día de tranquilidad, un día de gastronomía, un día de comer bien, un día de descansar bien. Intentemos hacer eso, ¿no? Pues dentro de eso, para mí, dar algo que esté muy rico y que alguien te diga, ¡fua, qué rico que estaba eso! Eso para mí es lo más importante, independientemente de todos esos puntos que son puedes buscar mucho la coherencia, es muy coherente que sea así, es muy coherente que intentemos maximizar el respeto hacia el territorio, hacia el sitio donde ocupamos. Y creo que la gastronomía que intentamos dar, esta gastronomía que, repito, que esté muy rica, pues no, digamos que no está reñido, ¿no? Al revés, yo creo que es un hecho normal y natural. Luego, vamos a procurar cada día más, vamos a procurar, bueno, pues ser viables, ¿no? Que tengamos una explotación agraria que hoy sea más rica, entre comillas, sea más rica y esté más completa y esté más bien cuidada que el día que nos la encontramos, ¿no? El día que nos la encontramos estaba, pues eso, quemada.
e intentar traspasarla a la siguiente generación pues en mejores condiciones, para que puedan continuar. Si alguno de ellos, que seguro que es así, si alguno de ellos quiere, de la siguiente generación, quiere continuar con echando no sé, ¿no? Con la explotación agraria y con todo, pues que se lo encuentre en mejores condiciones. Nosotros, más allá de la gastronomía, que siempre, no sé, ¿no? Hay un restaurante, al final vive de unos platos, ¿no? O de una manera de trabajar y yo siempre digo, bueno, hay platos que nos representan muy bien, hay cosas que explican muy bien qué somos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, del canelón o de la sobrasada, o de una sobrasada con miel, con pan con tomate, un canelón de asado, tal. Y hay platos completos, ¿no? Un plato completo, un pâté en croûte, ¿no? Que es una elaboración antigua, una elaboración que nos transporta a 2000 años atrás, que ya se hacían, y que nos ayuda a explicar bien qué somos y cómo nos gusta la gastronomía, ¿no? Cómo nos gusta dar de comer a la gente. Una pâté en croûte, pues al final es una conserva de carne, digamos, originalmente pensada de esta manera. Es un pan relleno o sea, rellenamos una masa de pan con unas carnes que en muchos casos son diferentes. En los casals, de hecho, siempre digo que no hacemos dos patés en croûte iguales durante el año. Seguramente cambian continuamente, dependiendo de la época del año. Pues vamos a encontrar ahora en primavera pues más hígado de pato y más perdiz con cerdo, y en cambio en invierno pues las de pichón con liebre o las de pato con trufa pues y cerdo pues son más habituales. Acabaremos en verano haciendo las patés en croûte de pollo, por ejemplo, de pollo de corral grande, con sus propios hígados, por ejemplo. Además se van repitiendo con los años, ¿no? Uno va dándole la vuelta y uno va evolucionándolas también. Son elaboraciones que está muy bien hacerlas muchas veces, porque realmente la evolución que vas viendo, vas aprendiendo a hacerla. Son recetas que son muy simples, muy antiguas, pero si buscas la excelencia, son recetas que no son fáciles, piden de la repetición. Yo creo que es importante valorarlas así, ¿no? Que son recetas complejas, que vienen, en este caso esta viene del norte, pues recetas complejas con mucha historia detrás, luego, y con muchas interpretaciones. El tiempo les ha dado vida propia y a nadie recuerda quién es el primero que la hizo. O sea, yo creo que son elaboraciones de mucho peso, ¿no? Este tipo de elaboración yo creo que explica bien els casals, ¿eh? Es una elaboración austera, pero al mismo tiempo a veces las cosas más simples pueden llegar a ser complicadas o complejas, ¿no? Yo creo que explica bien quiénes somos. Una elaboración muy clásica, muy tradicional, a horno, con carnes diferentes. Mira, la de la imagen con butifarra, ¿no? Pues con butifarra, con hígados de pollo, con cerdo. Bueno, ¿no? Es una segunda capa, que en este caso era de liebre. Es eso, complejidad. Y también saber que podemos hacerla de muchas maneras, ¿no? Siempre manteniéndonos es cocina muy clásica, absolutamente clásica, pero que yo creo que es muy universal y que todo el mundo la entiende bien y que te explica, te representa bien, ¿no? Es una cocina es un plato, por ejemplo, que nos representa bien, ¿no?
Volviendo un poco a la producción, ahora que vemos una butifarra en este caso es una butifarra crua, es la cruda que se utiliza para cocinar pues la parrilla, o se puede utilizar, es la de niños, digamos, que es... Yo he crecido con esta butifarra toda mi vida. Y un poco volviendo a la producción y a todo lo que tiene que ver con una explotación agraria, a mí había una cosa que me preocupa, ¿no? Me preocupa de la agricultura, en nuestro país, que es que al final yo creo que llegó un momento, yo creo que hay mucho brote, hay brotes verdes, yo creo que cada día más hay gente que se ha dado cuenta que de la única manera que podemos continuar siendo nosotros mismos es haciendo lo que toda la vida habíamos hecho, que es un poco de todo. Me explico o desarrollo, ¿no? Un poco una explotación agraria como la de mi casa, que tiene digamos, una salud buena porque básicamente hay un factor humano, o sea, hay una familia detrás dedicándose todo el mundo a la una, con muchos dedos. Yo cuando digo que tiene muchos dedos es que se hacen muchas cosas, ¿no? Porque hay todo lo de la gestión forestal, lo de el rebaño de vacas, hay todo lo que tiene que ver con las plantaciones de secano, pues dedicadas a la colza o dedicadas al cereal, o dedicadas también a hierbas para alimentación animal, y el cereal también para alimentación animal. Luego, esto por un lado. Luego, el círculo cerrado de pollos y de aviram en general, todo el círculo cerrado del cerdo, que, bueno, pues desde la alimentación, todos los cerdos nacen en casa, tenemos la genética que forma parte muy importante de los cerdos que nosotros sacamos, trabajamos básicamente con 3 genéticas diferentes, porque esto nos da equilibrio, que es lo que buscamos. Nosotros al final tenemos una explotación que matamos unos 20 cerdos a la semana. Y vamos a explicar, por ejemplo, el caso del cerdo, porque nuestra explotación es, por ejemplo, 65 o 70 madres. Una explotación normal de cerdos en este país puede llegar a tener hasta 600 madres. ¿Cuál es el problema? A mi entender. El problema es que eso desequilibra toda la explotación. En esa explotación toda la vida había habido una agricultura de subsistencia, en el momento que era muy variada, tenía muchos dedos, ¿no? Tenía también muchos dedos, tenían unos pocos cerdos, unas pocas vacas, unas pocas gallinas, unos pocos corderos, pero todo el mundo tenía un poco de todo. Eso te daba, pues eso, todo el año ibas haciendo, pues eso, ¿no? Subsistencia. Cuando esto ha llegado la exigencia del mercado, porque al final si la canal de cerdo, el precio lo marca, pues el mercado de Rotterdam o bien los grandes productores de cerdo de este país, pues el pequeño productor, al final, aunque haga unos cerdos mejores organolépticamente, ¿no? No tienen valor añadido. No se valoran más, sino que nos encontramos que hacíamos un muy buen cerdo a nuestro entender, pero nadie lo entendía, nadie nos valoraba ese cerdo. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es ahora muy lógica, nosotros no podemos vender cerdos, nosotros tenemos que elaborar ese cerdo y convertirlo en un producto final, porque de esta manera tendremos un valor añadido a lo que ya estamos haciendo. Si realmente somos competitivos, si realmente hacemos las cosas bien, ese producto lo va a comprar gente, con lo cual vamos a ser seguramente viables, ¿no? Y además independientes, que esto también es importante, mantener tu independencia, no depender de... Si tú integras tu explotación, la integras en un sistema, digamos,
en la agroalimentaria, digamos, pues vas a perder la independencia, vas a perder la independencia. Si tú continúas trabajando de forma tradicional, elaboras tus embutidos, elaboras tus carnes frescas y las vendes, si trabajas bien vas a hacer un buen resultado y si trabajas pues no tan bien, pues seguramente no, pero no pierdes la independencia y esto es importante. Mira, y aquí otro que nos representa también bien, una panceta de cerdo cocinada directa, sin previa cocción, que le doy importancia a este tema al dejar un poco de cocinar a bajas temperaturas, largas horas, porque lo que hace es igualar, es una gran cocción que sirve muy bien para muchas cosas, también para esto, para hacer una panceta, pero sí la puedes envasar y hay los dos sistemas y de hecho lo podemos hacer de las dos maneras, envasarla, primero salarla de la piel, la salamos bien de la piel, le hacemos unos cortes transversales y la salamos durante 24 horas la piel para que suelte agua y nos ayude a después obtener esa capa bien crujiente en el exterior. ¿Por qué la cocinamos enrollada? No va rellena de nada. La cocinamos enrollada porque si la cocinas plana, siempre hay una parte de carne que va a quedar bastante desprotegida y si queremos obtener un crujiente arriba con toda la piel, vamos a perjudicar y secar, a mi entender, demasiado la carne de la parte inferior, de la parte que no tiene, digamos, piel que la proteja. ¿Qué hacemos? La enrollamos sobre sí misma y la asamos entera. Enrollada sobre sí misma, porque la misma piel protege a todo el corte, ¿no? Protege a toda la panceta. De dentro tienes las carnes más bien preservadas y la parte exterior está muy expuesta al calor, al 100% expuesta al calor. La cocinamos puesta encima de una reja y esto lo hacemos precisamente para poder, para que no se nos moje con sus propios jugos, sino que quede aireada siempre. De esta manera obtienes todo un rulo. Todo el rulo es crujiente, bien crujiente. Y esto nos interesa. Bien embadurnada en grasa, eso sí. Un poco para eso, para ayudar al crujiente exterior y nada más. Una elaboración que también nos representa bien. Son con cerdos Duroc. No recomiendo los ibéricos para hacer esto, que también tenemos unos ibéricos, pero no lo recomiendo porque la panceta es bastante más gorda y sobre todo es bastante más grasa que la panceta de Duroc. Luego por eso hacemos cruces para obtener cerdos igual más equilibrados. Un poco a lo que íbamos ya al mercado, ¿no? Del cerdo, porque nos ayuda porque creo que nos ayuda bien, nos podemos explicar bien a veces qué es lo que pasa en la agricultura o en la producción, en los sistemas de producción. El cerdo es paradigmático, pero es un hecho, ¿no? A mi entender. Si tú mantienes la independencia, te haces tus cerdos, puedes elaborar tú mismo y vender directamente al mercado, a los proveedores, a tus clientes, digamos. Yo creo que está muy bien porque recoges, en primer lugar, yo creo que tienes ese valor añadido de que valoran tu trabajo, con lo cual, te sientes confirmado, ¿no? Como productor, ¿vale? Si tú llevas una canal de cerdo al mercado, nadie te va a dar las gracias. Ni tan siquiera te van a decir lo bien o mal que lo has hecho. En cambio, si tú tienes un feedback directo de tu cliente, porque es un cliente final,
no lo vendes al mercado, sino que lo vendes a un cliente final, tienes un feedback que te regresa y que te ayuda a mejorar, que le das valor a lo que estás haciendo. Y yo creo que en la agricultura, en los tiempos que corren, es importante que la gente esté motivada, que tenga esas motivaciones, ¿no? Y que realmente se sienta orgullosa de hacer lo que hace. Yo creo que es importante. Y un poco es eso, ¿no? Clavar una pica en este tema, ¿no? En el tema de hablar más de productores, menos de productos, de que al final es la gente que defiende el territorio, es la gente que quiere el territorio, el que lo cuida. Un pastor cuida el territorio. Necesitamos pastores, necesitamos ganado. La gente que vive en el territorio normalmente lo cuida mucho mejor, porque entiende que es el sitio donde han vivido sus antepasados y en el sitio donde vivirán sus hijos, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante tenerlo en cuenta y tener una visión también cada día más del tema medioambiental, que yo seguramente hace 20 años o 15 años pues no lo tenía muy en cuenta, y en cambio actualmente para mí ha pasado a ser trabajar con las eléctricas, que no te puedes escapar, pero trabajar con eléctricas que trabajan en recuperación, no en fósiles, sino o fotovoltaicas o como sea, pero trabajar en verde en este aspecto, igual que en los combustibles para calentar, pues hacerlo a través de orgánicos que en pellet. Nosotros lo hacemos con madera, lo hacemos directamente con astilla, que nos hacemos nosotros mismos, pues para intentar aprovechar todo, porque al final, y eso lo saben mis padres y lo sabían mis abuelos, que en este país, que es un país muy pobre, con una agricultura de subsistencia, aprovechar todos los recursos siempre había sido un imprescindible. Vamos a intentar aprovechar todos los recursos y no malbaratar ninguno de ellos, teniendo muy en cuenta que es el futuro, no solo el nuestro, sino de la gente que nos viene detrás. Y cocinar rico, intentar cocinar bien, bueno, para la gente, para nuestros clientes. Si no se trata nada más que eso, se trata de dar de comer bien a la gente y ser generoso en esta operación. Yo casi abriría, a ver si podemos abrir, si alguien tiene... Hola. Hola, muchísimas gracias. Súper interesante. Y bueno, lo que dices tú, da gusto, ¿no? Que al final, bueno, pues que la cocina es ser cariñosos, como has dicho. Sí. Y bueno, hay bastantes preguntas, te voy lanzando por aquí las que han ido dejando por el chat, ¿vale? Preguntaba por primero, Patricio, que si podrías facilitar la receta del paté. Sí. Si quieres, sí, nos la puedes pasar a nosotros y la paso a vosotros directo y después la podéis colgar. Perfecto. Pues Patricio, es una receta tan clásica que el origen de la masa está en el Larousse gastronómico, o sea, tampoco voy a tal, hay una bibliografía detrás, o sea, es una receta que está publicada y los interiores van cambiando. Yo os voy a poner mi receta, digamos, estándar, de cantidades de carne, de 30% de esta, 30% de esta, 30% de esta, y la masa, que es muy importante. Tener en cuenta la masa, la cocción, probarla muchas veces. Perfecto, muchas gracias. Y luego podríamos ir experimentando con el relleno, ¿no? Como dices. Sí. Perfecto. Te preguntaba, Salma, ¿la panceta cuánto tiempo la pone en el rolet y a qué temperatura? Si hacéis una doble cocción, que yo en el restaurante ya estoy haciendo cocciones directas, si hacéis una doble cocción, podéis poner 73 grados durante 5 horas y media y después hacer una cocción rápida en el horno, 190 grados, puesta encima de una reja. Esto en el caso de que sea que es una cocción indirecta, pero siempre la hemos hecho muy justita. No es una cocción de 12 horas ni de 15 horas, no pretendemos que sea mantequilla, no, en este caso pretendemos que las carnes mantengan al máximo su textura.
aunque sea un poco más dura, más tersa, no dura, tersa. Luego buscamos una cocción corta de 5 horas a 73 grados y en el caso de que se haga indirecta la cocción, o sea, primero a baja temperatura y después a una temperatura fuerte, 190, 200 grados encima de reja en el horno. Muchas gracias. Patricia te decía, ¿qué herramientas se necesitan para trabajar independientemente y aún así seguir ofreciendo al mercado? ¿Basta con un estudio del mercado basándote en lo que tienes a tu alrededor? Bien, yo no he hecho ningún estudio de mercado, no os voy a engañar, ni tampoco me he planteado muy bien. Yo creo que el sentido común tiene mucho que ver con tal. Y no pretender, en el caso, si estamos hablando de en el caso profesional, no pretender hacer 50.000, por ejemplo, no un huerto, tener un huerto a nivel profesional. Wow, es complejo, es complicado. Si no tienes hortelanos, es complicado, es complicado. Luego, ¿qué hacemos? Pues un poco sentido común. Aprovechar muy bien todas las sinergias que se crean entre Cal Rovira y Els Casals. Els Casals está en el centro de la explotación agraria. Hemos ido incorporando todo un catálogo, entre comillas, de productos a medida que hemos viendo que los hemos podido aprovechar, ¿no? Y es un sinfín, pero nunca nos planteamos como, ahora vamos a hacer eso. No, ha ido saliendo de una manera espontánea y lenta. Paulatinamente hemos ido trabajando este tema. Ha fluido todo mucho, ¿no? Que es lo importante, sí. Al final, que fluya. Sí, y no maximizarlo como una cosa extraordinaria, sino tener muy claro que esto es lo que debería ser, o lo que yo creo que debe ser. Ignacio te decía, ha afirmado que los grandes productores y distribuidores no dejan espacio a productos de alto valor añadido, como sus cerdos. ¿Es optimista un posible cambio de tendencia? ¿O eres optimista sobre un posible cambio de tendencia? De hecho, ya está aquí. O sea, no es una cosa que... Está claro que productos como el pollo, entendido como un producto, yo no puedo nunca... Es lo que decíamos, vamos a ser íntegros, pero no integristas. Al menos en mi caso, ¿eh? Ahí cada uno puede hacer lo que le parezca. Pero en mi caso, yo entiendo que la agroindustria cumple una función muy clara, muy básica, es que al final ha puesto a mano de todo el mundo un producto como, por ejemplo, el pollo. Esto significa que es complejo, ¿no? Es complejo. Yo creo que sí que hay una tendencia a la mejora, a cada día hacer las cosas de mejor manera. Y en el caso de la agroindustria, yo creo que también hay cada día más sensibilidad. Pero se está hablando de unos números tan inmensos, tan grandes, que, bueno, asustan un poco, ¿no? Miren, Cataluña, sin ir más lejos, y la región donde nosotros estamos es uno de los productores más grandes de cerdo, de engorde de cerdo de España y de Europa. Esto tiene un precio medioambiental, un precio social, tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso para ser más coherentes? No sé, cada uno debe decidirlo. Y yo creo que la tendencia es que la gente cada día intenta comer mejor, no más, sino mejor. Yo creo que la sensibilidad hacia el producto y el productor también ha crecido. Y yo creo que va a más. De hecho, respecto a eso te preguntaba también, Ignacio, que si habrá algún día un nicho de productos como los tuyos disponibles para el gran público a un precio correcto o asequible. Pues miren ustedes, yo les voy a ser franco y lo tengo muy claro, porque yo no conozco mucho lo demás, pero sí que conozco el producto de mi casa. Y yo no considero que, o sea, se puede hacer un buen cerdo a un precio, digamos, o sea, no todo es... yo siempre digo que una butifarra del Perol es uno de los productos gastronómicos más interesantes a un precio absolutamente transversal. Sí, porque estamos comprando
pollos de corral de buen nivel a 5,5 euros, 6 euros el kilo, de la cooperativa de carne natural del Bergadá, por ejemplo. Y son pollos que llegan a los 4 kilos y que están bien criados. Y hablo de una marca comercial porque al final uno dices, bueno, sí, ya tú lo conocerás, pero no. O sea, existe y no son los únicos. O sea, que hay gente que hace cerdo de buen nivel a un precio bastante muy razonable, diría yo. Eso ya es un hecho. Lo que pasa es que el otro continúa representando el 90% o el 95% de... Eso significa que continúa como cocinero. Un cocinero prescribe, eso es verdad, pero al final el cliente, el consumidor final, es el mejor crítico gastronómico que existe. Y la tendencia la acaba marcando el consumidor final, yo creo. El mercado escucha mucho el consumidor final y yo creo que la tendencia va por ahí. Lo demanda el cliente y hay que darlo, ¿no? Básicamente. Yo creo que sí. Te decía que hasta qué punto esa sinergia con el entorno os sale rentable, no solo económicamente, sino con respecto al esfuerzo y tiempo dedicado con respecto a lo que recibís de ese entorno. Aquí das en el clavo, o sea, solo puede, o sea, nosotros hemos tenido, porque al final no es una cosa que hayamos escogido, hemos tenido que ser viables desde el primer día, porque no somos la cadena tal, no, esto es una familia, y o eres viable o eres viable. Rentable, dile H, pero por supuesto tienes que ser rentable, es imprescindible porque lo marca la vida, nosotros vivimos de eso, no vivimos de segundas cosas, ni nos viene dado no, hemos tenido que ser viables. ¿Compensa el trabajo? No sé qué decirte, a mí sí, a mí me compensa. Pero no te voy a engañar, son 7 días a la semana, 365 días al año que estás pensando en eso, ¿no? O sea, independientemente de que tengo familia y me gusta pasar con ellos y ya está, y intento hacer mi vida normal, pero hay una dedicación muy única y tal. Yo creo que en general, cuando uno busca la excelencia en cualquier campo, no en el mío, si al final nosotros somos cocineros, si solo somos cocineros, si no somos nadie tal, y no maximizar lo que no se debe maximizar. Yo solo soy cocinero, nada más. Pero sí que es verdad que cuando tú buscas la excelencia en algo, en lo que sea, desde un carpintero hasta lo que sea, requiere de mucho esfuerzo, requiere de más esfuerzo. No cuesta lo mismo hacer bien que no hacer bien, ¿no? No cuesta lo mismo. Dicen, no, es que te cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Mentira. No es verdad, yo creo que no. Mucha dedicación y mucha pasión y, bueno, pues eso, ¿no? Es un proyecto conjunto, es un proyecto familiar donde... Siempre decimos con mis hermanos, llevamos 20 años trabajando juntos, 5 hermanos, juntos, Y dices, bueno, ¿y no os peleáis? Y yo siempre digo, sí, 10 veces al día, por eso funcionamos. Bueno, he de decir que solo un cocinero, pero un cocinero con mucho mérito, Bueno, sí, lo que queráis, pero al final cocinero. O sea, no que es verdad bien. Pero bueno, es una broma, ¿no? Pero es cierto. Yo creo que es cierto. Te dice José que una respuesta realmente buena y sobre todo un proyecto muy apasionante. Muchísimas gracias. Vamos a acabar con la pregunta de Armando, que el concepto de agroindustria, pero atendiendo a nivel más familiar o de empresa pequeña, que es lo que hace la diferencia, ¿no?, con las grandes industrias. Entonces, te decía que te preguntaba básicamente eso, Armando, lo de cómo lo haces para que sea rentable. ¿Ya lo has respondido? O sea, bueno, sí, nosotros al final, si vendemos, o sea, a nivel exterior vendemos aviram, o sea, pollos de corral, tal, no sé. Trabajamos con una línea de pluma, trabajamos con una línea de terneros, vendemos terneros,
en una cooperativa agrícola del sur del Berguedà, del Baix Berguedà. Trabajamos con el cerdo y el cerdo, todo lo que producimos lo vendemos elaborado. En casa trabajan 25 personas, todos del territorio, o sea, la cosa queda muy repartida, digamos, queda muy repartida. Aquí no hay una empresa que se lleve y quede un sueldo de un trabajo. No, o sea, aquí trabajamos mucha gente diferente, pero es viable, es rentable, de momento funciona, es todo muy justo, tenemos que trabajar mucho, es verdad, tenemos que hacer las cosas bien, por supuesto, tenemos que hacer las cosas bien, porque si no, mantener esa trazabilidad y desde el grano de trigo hasta una butifarra, digamos, el viaje es muy largo, ¿no? Y te puedes equivocar en muchos casos, en muchos pasos, digamos. ¿Qué intentamos? Intentamos, el sentido común siempre nos ha hecho ser viables. No vendemos productos elitistas, es un producto bastante transversal. Hay una competencia grande y eso te hace competente. Al final se trata de entrar en el mercado y vender. Cada cliente nuestro tiene muchas opciones de compra. Si al final nos escoge, nosotros estamos tan contentos e intentamos servirles lo mejor que tenemos de la mejor manera. Totalmente. Bueno, pues ya para acabar, simplemente Aurora te pide a ver si le puedes dar alguna otra idea de una receta de cerdo. ¿De cerdo? Sí, aparte de las que has... Sí. Mira, una de las partes del cerdo más, digamos, denostadas, pero que a mi entender es de las mejores, es la cabeza. Y hacer una cabeza entera. Primero meter esa cabeza en agua y sal durante 24 horas a una disolución del 15%, para presalarla. Después sacarla del agua con sal, lavarla y secarla, ponerla encima de una reja, meterla en pimentarla, tal, meterla dentro de una olla grande, cubrirla de agua y añadir a esa agua pues unas 5 horas aproximadamente, muy lento. Transcurrido este tiempo la dejamos enfriar hasta el día siguiente. Sacamos la cabeza entera del caldo, que será una gelatina. Esa gelatina la podemos reducir y utilizarla como salsa. Pero sacar esa cabeza y deshuesarla, intentando mantener la estructura de la cabeza. Ponerla en un paño y envolverla sobre sí misma, haciendo que se convierta en una cabeza de jabalí, digamos. Y luego simplemente cortarla muy fina una vez fría, cortarla muy fina, aliñarla con una vinagreta de mostaza y comer una cabeza de cerdo hervida es un auténtico espectáculo. Y aparte, mira, hablábamos de cosas, digamos, económicas, pues en la cabeza de cerdo, que en otras zonas se cocina y es de mucho peso, y hablo de Alemania, por ejemplo, y del norte de Francia, pues hacer el tête de cochon, pues hacer una cabeza de cerdo hervida para luego comértela como una ensalada, con una salsa ravigot o con una mahonesa. Está muy rica. Dicen por aquí que muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por tus consejos. Gracias a vosotros. Te dicen por aquí, bueno, todo halagos, que muchas gracias, que... Por ejemplo, Armando dice que esto le motiva a hacer un esfuerzo de kilómetro cero. Así que, bueno, de verdad que ha sido una charla súper motivante e inspiradora y estoy segura que hemos aprendido todos mucho. Mira, a la hora de comprar a nivel profesional y a nivel también doméstico, el hecho de comprar en kilómetro cero, o sea, de conocer al productor que hace ese queso, ese yogur, ese no sé qué, te da sobre todo una cosa. Te da una cosa, que es conocimiento. Y si tú tienes un día un problema con ese yogur, sabrás a quién acudir. Con lo cual digo, ¿pero por qué comprarlo
de una marca comercial que no sé qué, establecida en Düsseldorf. ¿Por qué? Si es un yogur y lo venden al lado y lo hacen ahí. Compra ese yogur y tendrás garantías de... ¿Por qué? Porque conocerás la trazabilidad, conocerás de dónde viene y yo recomiendo que vayamos por aquí. Bueno, Oriol, pues muy bien. Muchas gracias, de verdad. Buenas tardes a todos, que acabéis bien el día. Y bueno, vosotros que sigáis haciéndolo tan bien como lo estáis haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.